Hola, bienvenidos a Observatorio Cotidiano. Soy Fernando Castañeda y el día de hoy vamos a platicar de un tema muy importante, el problema del crédito para las personas de bajos ingresos. Es un tema clave, es un tema que tiene mucho que ver y ya lo vamos a platicar y ya nos van a platicar nuestros invitados. Es un tema clave incluso a propósito de la exclusión social. Las personas que tienen acceso y las que no tienen acceso al crédito, las personas que pueden ahorrar y los que no pueden ahorrar. Y para platicar de eso nos acompaña el doctor Felipe González y González, que es profesor decano del IPADE y presidente del Centro de Emprendimiento, Gobernabilidad e Innovación. Felipe, muchas gracias por estar con nosotros. Fernando. Raúl Martínez Solares, director general de Mexicana de Becas. Raúl, muchas gracias. Gracias a ti. Y el maestro Vicente Fenol, fundador y director de Cubo Financiero, que es una de las grandes financieras para gente de bajos ingresos, ¿no? Una de las dos más grandes, ¿no? ¿Entiendo? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Pues ya te pregunté, empecé con esto. Tu empresa Cubo es una de las grandes, ¿no? Sí, de las que más créditos manejan, ¿no? Es una empresa de nueva creación. Acaba de cumplir 6 años de creada y 5 años operando. Y lo que nos distingue es que nos metimos en el tema de la tecnología. Ahora se llama FinTech. México es el primer país en el mundo que saca una ley alrededor del tema FinTech. Y lo que busca esta ley y lo que busca Cubo es cómo al usar tecnología podemos ampliar la inclusión financiera en México, tanto en temas de ahorro como en penetración de crédito. Y eso está cambiando rápidamente. Hay nuevos comportamientos en la sociedad, porque hoy tenemos a millones de personas que toman un celular y hacen esto. Y eso cambia el patrón mental de la gente y la toma de decisiones. Entonces, esa es la gran apuesta que estamos haciendo desde Cubo, de cómo contribuir al desarrollo de México y construcción de clase media con servicios financieros. Bueno, pero entonces, ya que empezamos así presentando, ¿no? Empecemos con el tema del crédito, ¿no? O sea, esto que en realidad hay un problema para la gente, la exclusión social, entre otras, además del problema de la educación, la vivienda, ¿no? La alimentación para muchos. Otro tema clave de la exclusión es sin duda el acceso al crédito. ¿Cómo cuánta gente está fuera del alcance del crédito? Bueno, recientemente, ahorita comentábamos, la Comisión Nacional Bancaria tiene un estudio de inclusión financiera y más o menos se estima que como 25 o 27% de los adultos tienen acceso al sistema financiero. Eso nos está llevando que debe haber entre 40 y 50 millones de mexicanos sin acceso al sistema financiero. Pueden ser bancos, cooperativas, sociedades financieras, y eso genera mucha exclusión y falta de oportunidades. Seguramente. Entonces es un tema muy gordo. Brasil anda cerca del 40%. Entonces, y Europa son ya porcentajes más del 100%, porque tienen más cuentas que habitantes. Entonces cambia radicalmente la composición del sector financiero, ¿no? Bueno, ¿y cómo está creciendo en México, digamos? ¿Cuáles son las estrategias que están siguiendo? Mira, en principio está creciendo muy lentamente. Hay que pensar que México tiene alrededor de 650 municipios donde no hay ningún tipo de presencia bancaria, y el avance en los últimos años ha sido a lo mejor de 50 municipios en cobertura en 5 años. O sea, el avance es muy lento si pensamos en las instalaciones típicas del sistema bancario. El tema que se ha avanzado en otras partes del mundo tiene que ver precisamente con la incorporación de la tecnología. En algunos países de la África subsahariana, se brincaron estadios de avance financiero, digamos, de modelos financieros, no tuvieron ni sucursales ni cajeros automáticos y empezaron a llegar a las comunidades a partir del uso de la telefonía celular como mecanismo para digitalizar el dinero y tener operaciones que facilitaran las actividades financieras de las personas. Si una persona no tiene acceso a un mecanismo de cualquier tipo que le permita reservar recursos y empezar a ejercer un mínimo de ahorro, eso lo inhabilita también para después acceder al crédito. Y estas dos condiciones, crédito y ahorro, son pilares fundamentales para el crecimiento y de una mínima nivel de bienestar financiero personal. ¿Pero es posible, por ejemplo, Felipe, que ahorre la gente con tan bajos ingresos? Bueno, sin ingresos no hay posibilidad de ahorro, pero lo que sí hay es una posibilidad de emprender. Y la posibilidad de emprender depende de que haya acceso a los recursos y, por otro lado, de que la educación despierte las posibilidades de creatividad y de innovación. En México somos un país dual en el que, por un lado, tenemos una gran desigualdad y una pobreza inmensa, pero por otro lado tenemos sectores altamente desarrollados. Justamente lo que tratamos de hacer hoy en esta conversación es hacer ver que es posible encontrar formas creativas de acceso a la educación para innovar y al mismo tiempo de tener la posibilidad de que los recursos financieros fluyan. Y lo que es más importante,
no es solamente las grandes empresas, sino son las medianas y pequeñas empresas y la iniciativa individual la que va a poner esa diferencia. En un momento en que el país se apresta, yo me atrevería a hablar de tiempos nuevos, es necesario que pensemos en estimular la empresarialidad de la persona común y corriente, de tantas personas que nos escuchan a través de este programa y que sepan que en este país, a pesar de las dificultades, hay posibilidades de mejorar cualitativamente mediante la educación y cuantitativamente mediante iniciativas que hacen posible empoderar a la gente a través del emprendimiento. Ahora, bueno, estamos platicando que todavía nos falta, es un 25% de la gente que accede al crédito, ese tipo de cosas. Pero, ¿qué tanto ha crecido, por ejemplo, este modelo? ¿En qué tiempo? Porque me da la impresión que también es muy reciente estas experiencias, ¿no?, en México. Sí. Mira, en México hay como 2 épocas de inclusión financiera. Entonces, hace 22, 24 años, surgió en Bangladesh Yunus, que lo le dio el premio Nobel de Economía. Él era un profesor y se dio cuenta que las señoras de la comunidad ahorraban en bolsitas y se prestaban dinero entre ellos. Y eso lo convirtió en un movimiento y crean un banco que se llamó Grameen. Pero lo importante es generar una metodología en la cual, siguiendo unos pasos muy sencillos, enseñan a las personas a poder ahorrar y del otro lado a pedir prestado y pagar los financiamientos. Eso viene a América Latina. Empieza un poco en Bolivia, Colombia, y aquí hace 22, 23 años empiezan las microfinanzas en el país. Los primeros 10 años, 8 o 10 años, eran informales. Eran fundaciones locales, pequeñas cooperativas. Digo, la verdad, esto viene desde los años 30, 40, cuando los curas hacían cajas de ahorro en una parroquia. Y se empieza a mostrar que la gente puede ahorrar y puede pedir prestado y pagar. Eso en el 2001, 2002, crea una ley que se llama la Ley de Ahorro y Crédito Popular. Y bajo esa ley, hoy, hay como 15 millones de ahorradores. Eso muestra que una buena política pública y una legislación puede impulsar que se creen nuevas industrias. Entonces nace este movimiento de finanzas populares. Hoy, a partir de la tecnología, México es uno de los países que más ingenieros está graduando en el mundo. Hay un montón de chavos que están generando emprendimiento. La tecnología se abatió. Surgen nuevas empresas que ahora se están llamando fintech, y lo que está pasando es una revolución porque logran hacer pequeñas aplicaciones y procesos para que la gente ahorre desde un celular, pida prestado desde un celular, a veces desde una tableta o la computadora, y lo que ha sido muy impresionante es la penetración que está teniendo en los sectores populares. Cubo lleva un poco más de 18,000 operaciones llevadas a cabo, y con una sola oficina tenemos créditos en todo el país. Imposible tener tanto, estamos en más poblaciones que las sucursales que podríamos estar manejando. Estamos en cerca de 750 municipios. Hubiera sido imposible. O sea, ¿cómo le haces para abrir sucursales con cajas, sillas, escritorios, etcétera? Entonces, sí está habiendo un cambio. O sea, en México hay casi 100 millones de teléfonos celulares. Hay como 70 millones de usuarios de redes sociales. Ese cambio que está habiendo se convierte en una gran oportunidad de acercar cosas a la gente. Y además la gente lo ve sencillo. Antes era impensable, ¿cómo va a entrar yo a ese edificio que tiene policías en la puerta y tiene unos vidrios blindados? No era empático. Ahora se está haciendo empático el proceso, ¿no? Entonces sí hay un gran cambio y una gran oportunidad para generar impulso y desarrollo. Pero, bueno, perdón, ¿ibas a comentar algo? Iba un poco para redondear la idea. El hecho también es que para la mayoría de las personas esta condición de pobreza los lleva a necesitar servicios financieros informales que son sumamente caros. Entonces, para una persona que le presta al prestamista de la colonia, ese va a tener un crédito que le va a costar a lo mejor 300% de crédito de rédito o 400 anual. Si accede a un mecanismo de financiamiento a través de una fintech o aunque lo hiciera a través del sistema bancario tradicional, pues a lo mejor puede estar accediendo a tasas del 30 o 40, 50%. Entonces, ser pobre y no tener acceso a condiciones de financiamiento en temas de crediticio genera una enorme presión que merma todavía más los ingresos disponibles de las familias. Vamos a hacer un corte y regresamos a esto del costo. ¿Cuántos, más o menos, qué intereses o qué tasas de interés están ahorita en este tipo de créditos, ¿no? Muchas gracias. Volvemos.
volvemos. Bueno, estábamos hablando del costo de un crédito, ¿no? O sea, evidentemente, está claro, es mucho más barato que un usurero que está ahí en la colonia y que les presta o que incluso no empeñan sus objetos, etcétera. Pero más o menos, digamos, ¿cuál es el costo en este momento del crédito para personas con bajos ingresos, digamos? ¿Está en qué tasas más o menos? Pues en el caso de microfinancieras andan entre 70 y pueden llegar a 200%. Las nuevas fintechs pueden andar en tasas que van del 18 al 50. Pues ¿no? baja mucho, ¿no? Y la banca anda en rangos similares. Hoy en México la tasa promedio de una tarjeta de crédito está cerca del 60%. Ahora, en Estados Unidos, no soy el experto, pero he visto artículos, hay tasas promedio de cerca del 40%. O sea, depende del instrumento y los riesgos que están ahí atrás, es lo que se está haciendo el costo. Ahora, la banca es la única industria transparente. Tú sabes cuánto cobran por la tasa de interés y cuánto pagan por la tasa de ahorro. Si un supermercado nos dijera a cuánto compra la mercancía y a cuánto la vende, a lo mejor estaremos siendo aquí usureros. O sea, claro. No estamos en un sistema económico que transparente los precios, excepto el sector financiero. Entonces, una empresa muy grande que tiene un margen de operación chiquito, pues busca créditos baratos. Pero una pollería que compra pollos y los tiene que vender cada 2 o 3 días porque si no se pone verde y se echa a perder. Si tiene un margen de ganancia del 20%, del 25%, por ese pollo que compra en una central y luego lo vende en la pollería, no le importa pagar el 7, el 8% mensual. Porque la señora necesitaba los 20,000 pesos, compra el pollo y lo revende, y entonces en 3 días paga lo que tiene que pagar de intereses, y el resto es para poder darle de comer a la familia. Entonces tiene que ver mucho con el margen de ganancia que tiene la gente. Ahora, es una industria muy cara porque si tú prestas 5,000 pesos, te cuesta lo mismo el contador, el escritorio, que un préstamo de 5 millones de pesos. Entonces la proporción cambia de una manera muy grande. Hay gente que abusa. O sea, pero el instinto del comerciante, del productor, cuando lo compara con sus ingresos, o sea, dice, estoy dispuesto a pagar. Ahora, hay empresas nuevas, hay una nueva generación, muchos como las de nosotros, que decimos, esto hay que cambiarlo y tenemos que bajar significativamente las tasas de interés al usar la tecnología. O sea, muy bien. Sí se necesita el cambio. Perdón, ¿ibas a decir? Sí. Sí, que yo creo que esto es un fenómeno que lleva ya bastante tiempo. Al menos desde 1968, un grupo de intelectuales, profesores y financieros en Holanda crearon la Fundación Triodos y luego el Triodos Bank. La banca ética, es decir, hay que cambiar el paradigma. No podemos seguir con una economía que privilegia la maximización de beneficios a costa del desarrollo social. Lo que hemos visto con el capitalismo flagrante de los años de principios del siglo XX es que logró aumentar salarios, mejoró la productividad y elevó el nivel de vida. Y hoy tenemos que lograr que el objetivo no sea simplemente la maximización de beneficios, sino la compaginación de la rentabilidad económica que hace posible la sustentabilidad, sin la cual es imposible el mantener el progreso, y por otro lado, un beneficio social que realmente sea compartido por todos y que sea la base de una sociedad pacífica. Esto me parece que, unido a las nuevas formas que la tecnología permite para la financiación y a la movilización de recursos para la educación, es lo que nos hace abrir una puerta a la esperanza de que es posible un cambio real. Raúl, ¿ibas a decir? Sí, comentaron un par de cosas adicionales. En México hay un tema que siempre está latente cuando hablamos de temas relacionados con el crédito y es el tema de Estado de Derecho. Uno de los fundamentos, en una parte reales y en otra también exagerados, que tiene que ver con el acceso al crédito y el por qué lo caro del crédito, es porque en México, siendo realistas, una persona puede dejar de pagar su tarjeta de crédito y no le pasa absolutamente nada. La institución no tiene ninguna manera real de ejercer el pago, y en otras partes del mundo esto sí ocurre. Entonces, esto es uno de los mecanismos o de los pretextos que se utilizan para decir por qué el crédito tiene que tener accesos tan caros, porque tienes que componer o tragarte el riesgo de una parte importante de tu cartera. Eso por un lado. Pero por el otro está el tema por ejemplo, esto que estás mencionando,
Hay controles sobre la cartera vencida, ¿no? Que tienen que cumplir los bancos o no. Hay controles, hay parámetros, incluso a partir de normas más recientes como Basilea III se imponen mecanismos muy formales de cuáles son los límites de cartera vencida y los mecanismos de reservas que tienen que tener los bancos, pero el hecho es que en México, en ciertos momentos de crisis económica, las personas pueden dejar, y ocurre, dejan de pagar sus tarjetas de crédito y el banco no tiene manera de recuperar estos créditos. Entonces, la forma en la que las instituciones financieras grandes que tienen modelos tradicionales tienen para cubrirse es utilizar tasas más altas que cubran la parte del riesgo de los que dejan de pagar. Hoy la parte tecnológica está ayudando porque, por ejemplo, ya hay bancos que tienen modelos para calificar tu crédito que no están basadas en las preguntas tradicionales. Hay un banco, por ejemplo, que a los jóvenes les carga una aplicación que ve cuáles son sus patrones de conducta durante 2 semanas y les hace una precalificación de crédito. La tecnología permite calificarlos mejor como posibles acreditados que cualquier pregunta y cualquier cuestionario. Entonces la tecnología también puede ayudar en ese sentido. Y un poco abonando a lo que decías, hoy también esta visión de una banca más social está siendo apoyada por el hecho de que a nivel mundial hoy hay grandes fondos de inversión que tienen una vocación de apoyar proyectos que tienen esta naturaleza. Y hoy hay fondos muy grandes que, por ejemplo, deciden invertir el 20 o el 30% de sus recursos solamente en empresas financieras que tienen esta connotación de un sello social, de una orientación social. Entonces, hoy hay una mezcla importante entre tecnología, entre una visión social más favorable, entre recursos disponibles de una enorme liquidez mundial en este tema, que puede ser aprovechada en países como México para empujar de manera definitiva una mayor inclusión financiera. Bueno, está pasando algo, perdón. No solamente los fondos están invirtiendo, digamos, con propósito. O sea, hoy está generando una nueva forma de hacer banca o servicios financieros donde el ahorrador, o sea, casi ninguno nos hemos preguntado, pues mandé mi dinero al banco. ¿Qué hace el banco con esa lana? Sí, claro. ¿A quién le está prestando mi dinero? Sí. O sea, yo ya he hecho el experimento. Se lo hemos preguntado al gerente de la sucursal, oiga, ¿y a quién se lo va a prestar? No, pues no sé. O sea, hoy se está generando una nueva forma de hacer banca de impacto, banca ética, ¿no? O finanzas éticas, donde el ahorrador, que ya chambeó y juntó unos recursos, puede decir, quiero que mi ahorro se destine a mujeres emprendedoras en Iztapalapa. Quiero que mis ahorros sirvan para prestarle a niños que van para útiles escolares para la escuela, ¿no? Y no quiero que mi dinero vaya a empresas contaminantes, o no quiero que vaya a fábricas que están utilizando niños en el trabajo, o armas. O fabrican armas. O sea, se está empezando a generar un tema de la responsabilidad del uso de los recursos. No es nada más el crédito como tal, porque el crédito necesita dinero. Es quien pone el dinero, que es el ahorrador, le da destino a este ahorro para generar una propósito. Pero eso es complicado. A ver, ¿quiénes lo hacen primero? Nosotros lo estamos haciendo, por ejemplo. Pero los bancos grandes no, solamente este tipo de empresas. Por ejemplo, el ejemplo que puso Felipe ahorita del Banco Triodos. En Europa está pasando mucho, fondos de impacto ecológico, de impacto social, pero eran fondos. Ahora ya son cuentas individuales, donde cualquiera de nosotros... Ahora, pero eso es más complicado, ¿no? Voy a lo siguiente. Yo digo, bueno, que se lo den a madres solteras de menores de 18 años, o qué sé yo. Ahí hay un problema. De repente, a lo mejor no hay casi madres solteras de 18 años que piensen en qué van a gastar el dinero. Y te dirá la plataforma, no hay. Pero mándaselo a madres solteras de entre 22 y 27. Ok, o sea tú propones, pero hay un ida y vuelta y hay una conversación, digamos, entre el banco y la persona que te está diciendo. Pero cambia el imaginario de la gente. No, claro. El hecho de que mi dinero tenga un destino donde yo incido, es impresionante lo que pasa en tema de comportamiento de la gente. Se empieza a ser adictivo, inclusive. Ahora, déjame preguntar una cosa que a mí me parece clave. A propósito del crecimiento, de que la gente pueda aceptar estas nuevas tecnologías, etcétera, lo que mencionaste, que sí me parece muy impresionante, que llegas a cuántos municipios, a casi todo el país, todas estas cosas. Eso supone confianza. Y la confianza se construye en muchas cosas, ¿no? Una, pues, el nombre quizá, ¿no? O sea, yo, mi dinero, mi salario que me paga esta universidad, lo depositan en un banco que yo pienso que no se lo va a llevar nadie, ¿no? Que tiene tabiques y una caja fuerte. Y entonces me da confianza. O sea, yo no tengo que preguntar, oiga, esa señorita que está en la ventanilla, ¿quién es? ¿Es de buenas costumbres o se puede llevar mi dinero? ¿No? O sea,
pienso, pues el banco me va a responder. Pero cuando yo no tengo algo de frente, sí ha de ser un problema, ¿no? Sí, O sea, claro. y cuando es solamente un celular, sí ha de ser un problema. Hay problemas, yo diría, jurídicos, en el sentido de darme certidumbre jurídica para poder yo entrar en esto, ¿no? Hay otros elementos de certidumbre, ¿no? ¿Quién sí y quién no? O sea, ¿no? Por ejemplo, eso es un tema de decisión difícil. ¿Cómo lo resuelven, no? ¿Cómo lo has resuelto, digamos, para poder penetrar así? Bueno, empezamos, el jurídico porque estamos autorizados por la Comisión Nacional Bancaria y la Secretaría de Hacienda y nos vigila el Banco de México. ¿Pero eso la gente lo tiene claro? No, pero hace 150 años tal vez ese mismo banco también tuvo que empezar igual con un escritorio en una puerta. La gente antes pensabas que el banco era un montón de ladrillos, un edificio grandote con mármol, con dos leones ahí en la puerta de fierro, ¿no? O de bronce, ¿o no? Y hay una caja fuerte enterrada que guarda mi dinero. La gente está empezando a cambiar sus patrones. La confianza fundamentalmente está ganando por la calidad del servicio. Okay. Entonces, tú tienes que jugártela por hacer las cosas muy bien, pero sí, al principio nos cuesta mucho trabajo, pero poco a poco va agarrando volumen. O sea, la gente va confiando y se va pasando de boca en boca. Y nuestro reto está que los grandes bancos que empezaron hace más de 100 años, pues tuvieron ese problema hace 100 años, de alguna manera lo tuvieron que resolver. Hoy nosotros competimos con esa imagen que tienen estos. Pero hay miles de personas que están metiéndose a esta cosa. También hay muchos que ya no les gusta el sistema viejo. Sí, bueno, porque O sea, lo que tú el dices, vas status con quo alguien y a veces no te atienden y haces cola. Y marcas y... A menos de que seas realmente un buen empresario, no te tratan bien, digamos, ¿no? Los bancos tienen tanta gente que te ponen en el montón. Ya si tienes cierto nivel de dinero, pues entonces a lo mejor sí te tratan, te dan un café, ¿no? Pero sin duda es eso. Yo creo que también en esto tenemos un cambio en los paradigmas sociales, ¿no? Hace rato hablaba yo del dualismo mexicano, en el que por un lado hay desempleo y carestía, y por otro lado tenemos grandes empresas y un desarrollo vertiginoso al nivel de cualquier parte del mundo. Pero también hay otro dualismo, lo que yo diría el anonimato y la personalidad, la personalización. El anonimato genera desconfianza, nos hace retraernos. La personalización, en cambio, genera realmente vínculos de confianza. Todas estas iniciativas de crédito para las personas se basan en la solidaridad del grupo que se hace responsable unos de otros y que entonces permite que efectivamente cumplas con las obligaciones. Es decir, es un cambio de paradigma en que las personas empiezan ya a pensar no solamente en su propio interés al estilo de Adam Smith, sino en el interés de todos. ¿Qué es lo que más conviene para que este grupo salga adelante? Porque si este grupo sale adelante, mi interés se va a ver cubierto. Yo creo que este es un paradigma que estamos cambiando en el país, que está cambiando en el mundo, aunque a veces todavía haya momentos en los cuales parece que la sombra del anonimato, de la irresponsabilidad y de la falta de compromiso y de honrar la palabra, parece que se impone. Bueno, esto es muy interesante. Y yo sí creo que es un reto de todas maneras, pero bueno, ya me irán contando. Es un retazo, ¿no? Sí. Porque bueno, además está la desconfianza no solamente en un trabajo de redes en el banco, ¿no? Sino de las redes en general. Yo creo que la gente a veces toma con cierta desconfianza las redes, ¿no? Las usa, se mete mucho, cada vez más, pero al mismo tiempo no lo trata con la misma confianza como tú decías cuando personalizas, cuando yo te veo a la cara, cuando yo te conozco, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso ¿no? hay estudios que muestran a nivel de conducta que los países que tienen bajos niveles de confianza institucional, que creen poco en sus instituciones de cualquier tipo, eso los lleva a tener bajos niveles de ahorro, porque está vinculado. Si yo no le creo a las instituciones, no confío en ciertas instituciones, como pues el sector bancario. Entonces, sí necesitamos también avanzar en mejorar estos temas, como el de la alfabetización financiera, que permite a las personas tomar mejores decisiones. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero realmente me parece un tema muy importante. Espero que nos volvamos a ver y platiquemos y nos expliquen más en detalle toda esta mecánica de las finanzas, porque yo sí creo que es muy importante, sin duda es un tema de desarrollo, ¿no? Y de ética también, ¿no? Ese es otro reto, ¿no? Es un reto fundamental. Pues muchísimas gracias y nos vemos en la próxima semana.